buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al panel de Comercio e Inversiones Canadá-España. Este encuentro empresarial nace de la iniciativa de la Cámara Canadá-España y se realiza cada 2 años. El principal objetivo es revisar el estado de situación de las relaciones económico-empresariales entre los dos países y promocionar el comercio y la inversión bilateral. Inaugurará el encuentro la secretaria de Estado de Comercio, señora Margarida Méndez Bertolo, y a continuación intervendrá la embajadora de Canadá en España, Wendy Draquier. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de participar en este evento con todos ustedes, a la Cámara de Comercio Canadá-España por invitarme a esta nueva edición que van para 20 años. Se han realizado cada 2, incluso durante la pandemia, aunque en formato virtual, pero no hemos dejado de realizarlo. Como digo, en estas casi 2 décadas. Y desde la última cita, que fue en 2021, bueno, pues el contexto realmente internacional ha cambiado mucho, como analizaremos durante el panel, ¿no? y la sesión. Y lo que no ha cambiado, sino más bien lo que permanece es la excelencia de las relaciones entre nuestros dos países. Desde 2021, desde esa sesión que tuvimos en formato virtual, tanto España como Canadá hemos superado su urgencia sanitaria. Y lo que nos ha unido también es haberlo hecho con una actitud de apertura comercial, de apertura económica y, sobre todo, priorizando la cooperación internacional. Como caso paradigmático que a mí me gusta recordar de entonces, incluso en los días más angustiosos de la pandemia, esa cooperación en materia de vacunas, precisamente de exportación de vacunas, donde ambos países contamos el uno con el otro, ¿no? Y es en esos momentos de tensión y de necesidad donde uno puede poner realmente en valor todo lo que nos une, incluida también la amistad. Y desde entonces, además, hemos lanzado también programas de recuperación y de transformación para garantizar que de esta crisis sanitaria, después económica, nuestros países salen todavía más reforzados y transformando la estructura económica. España ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hemos emprendido también reformas e inversiones a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y los que llamamos PERTES. Se han aprobado ya 12 PERTES en proyectos estratégicos dedicados cada uno de ellos a un área clave de futuro, proyectos tractores de nuestra economía, energías renovables, en la digitalización del agua, en la agroindustria, en el vehículo eléctrico y conectado, incluso en la industria aeroespacial y naval, la microelectrónica, los semiconductores, en el hidrógeno también. Y España se mantiene como el país de la Unión Europea más avanzado en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con casi 23.000 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre del año pasado y que han podido llegar a 190.000 proyectos de empresas, muchas de las cuales, de hecho, son empresas extranjeras. Y desde aquí quisiéramos aprovechar entre todos de este lado, ¿no?, la oportunidad que nos brinda la sesión de hoy para animar a que más empresas canadienses de todos los tamaños participen también de todo lo que tiene que ofrecer este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Canadá también ha puesto en marcha planes para la recuperación y para la transformación. Ambos países compartimos el objetivo de enfrentarnos a los desafíos de lograr, además, una recuperación del COVID que sea equitativa y que sea inclusiva. Y esa es una agenda común realmente que tiene muchísimo valor para nosotros. También tomar medidas urgentes, efectivas contra el cambio climático y, desde luego, lograr una transición energética que sea justa. Todas estas prioridades quedaron plasmadas el año pasado, a finales de junio, en la Declaración Conjunta Canadá-España. Tenemos también, y de eso la verdad presumimos mucho, en común una política exterior feminista e inclusiva para avanzar en la igualdad de género, en la participación de la mujer también en el sector exterior, como pudimos hablar hace un año, el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2022, donde participó además la embajadora, pues, con aportaciones muy interesantes que desde la Administración canadiense se realiza a favor de la participación de la mujer en el emprendimiento y en la exportación, en la inversión exterior. Y de forma más amplia nos unen también la determinación de luchar por defender nuestros valores, nuestros principios democráticos, los derechos humanos, el Estado de Derecho frente a agresiones injustificadas y, desde luego,
la colaboración también para hacer frente a la invasión rusa en Ucrania. Además, ¿no?, de esta violación a los derechos humanos y la gravedad de esta agresión, también se ha generado una crisis económica en la que también yo creo que ambos países estamos unidos. En esta colaboración y estos compromisos para reforzar nuestra base industrial, proteger nuestros intereses sin tampoco socavar el apoyo al multilateralismo y a las relaciones con socios estratégicos como somos ambos países y como es Canadá en general con la Unión Europea. Entre otros objetivos, esto supone trabajar conjuntamente por ese acceso a materiales sensibles, a la energía, a las materias primas, a la diversificación de las cadenas de suministro y a evitar, desde luego, los proteccionismos que son injustificados e injustificables. Necesitamos, en definitiva, una globalización más justa, más sostenible, más equitativa, más inclusiva, y Canadá y España en este sentido pues, lo tienen muy claro. Canadá es, de hecho, uno de los socios más cercanos de la Unión Europea y de España. Nuestra relación se basa en lazos que son económicos, pero que van muchísimo más allá de ello, ¿no?, que también son históricos y culturales. Y este mismo año, 2023, se cumplen 6 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, que ha reforzado nuestras relaciones comerciales y de inversión, como muestran los datos, y en concreto uno que es el aprovechamiento de las empresas españolas de las preferencias que garantiza este acuerdo de libre comercio. Esta relación, desde luego, que nos une en el plano comercial es muy sólida y además es creciente en los últimos años y de forma muy notable en los 2 últimos años, precisamente también desde la pandemia. Si nos remontamos a la entrada en vigor del acuerdo, nuestros flujos comerciales han aumentado casi el 50%, ¿no?, tomando ambas direcciones de forma conjunta. El número de exportadores regulares, además españoles, a Canadá también se ha venido incrementando sin parar en los últimos años. Nuestro comercio se ha enriquecido, también se ha diversificado, atañe a muchísimos sectores, de manera importante también lo que son el comercio intraindustrial. Una partida muy importante es la automoción, los componentes de automoción españoles a Canadá, es nuestra primera partida de exportación, casi el 11% del total, pero se ha venido enriqueciendo con exportaciones en el ámbito de la farmaquímica, de los combustibles, de la confección femenina, también equipos de navegación y todos aquellos elementos que van asociados también a una participación muy fuerte de la empresa española en la contratación pública canadiense. Y en las importaciones desde Canadá destaca la importancia que han tomado las importaciones de combustibles y lubricantes, también tras la invasión de Rusia a Ucrania. Casi el 42% del total de la exportación canadiense a España se concentra en los últimos años, fundamentalmente en el último año, en esta partida. Por tanto, para España, bueno, Canadá se vuelve todavía un socio más estratégico, más importante, y desde luego eso es realmente esencial, ¿no?, en el caso de los productos que importamos de Canadá, dada la fiabilidad que para nosotros representa Canadá como socio comercial. Y como siempre decimos, a pesar de, bueno, pues de un comercio bilateral que asciende a 5.000 millones de euros, desde luego hay mucho más seguro que podemos hacer por enriquecer este comercio, tanto por aumentarlo como por diversificarlo. Pero en el plano de la inversión todavía sí cabe más importante. Hay que decir también que la inversión bilateral en los últimos años se ha venido reforzando, ha venido aumentando. Esto viene, sin duda alguna, también alimentado por el clima de negocios a ambos lados, en Canadá y en España, que es un clima de negocios no solo positivo, sino además también, en fin, muy favorable a la recepción de la inversión. Las empresas canadienses saben que cuentan hoy en España con una economía que crece más que la de los países de nuestro entorno, las grandes economías dentro de la Unión Europea. Una economía además abierta, favorable, segura a la inversión extranjera y que cuenta con interesantes oportunidades de negocio, entre otras también las que se derivan de los PERTEs, del plan de recuperación que antes mencionaba y que seguro que en el siguiente panel se tratará con la intervención de Elisa García Grande.
Fondos de inversión canadienses conocen bien nuestro país, están presentes desde hace años, pero siguen cerrando operaciones importantes también en España, especialmente en el ámbito de las energías renovables. Y por su parte, las empresas españolas también llevan años invirtiendo en Canadá, participando con mucho éxito en los mayores proyectos de obra civil de Canadá, particularmente en proyectos de infraestructura de transporte urbano de pasajeros, como metro y tren ligero, pero también otro tipo de infraestructuras y también incluido en el área de hospitales, ¿no? A mí un dato que me parece realmente impresionante es la participación de empresas españolas desde el año 2017 hasta el año 2022, o bien en solitario o muchas veces de la mano de empresas locales, de empresas canadienses, en proyectos que ascienden a más de 32.000 millones de euros, solo en los 6 últimos años. Este es yo creo que es una cifra realmente asombrosa y muy llamativa que pone sobre la pista el atractivo que tiene este mercado de la contratación pública para nuestras empresas, ¿no? Y la seguridad que se deriva del mismo en proyectos de ejecución en el medio y sobre todo en el largo plazo. España y Canadá mantienen también una colaboración que es cada vez más fuerte en el ámbito científico y tecnológico. España ha apoyado la incorporación de Canadá al programa Horizonte Europa y ha dado también un paso más que me gustaría mencionar con la creación de la Asociación de Científicos Españoles en Canadá, la que llamamos la ACEC, en 2022, que va sin duda a contribuir a reforzar también lo que es la colaboración en este ámbito muy prometedor de muchísimo futuro y que se va a ver enriquecido además con un memorando de entendimiento de cooperación en ciencia y tecnología con Canadá que está siendo negociado en estos momentos. Y yo quisiera también mencionar otro hito importante para nosotros en el año 2020, que es la creación de la Cámara de Comercio de España en Canadá, que ha contribuido a impulsar las relaciones empresariales en ambos países. Y vuelvo aquí, antes de terminar, a agradecer la actividad muy intensa de la Cámara de Comercio Canadá-España aquí en Madrid y también pues, a poner en valor lo que realiza la Cámara Oficial Española en Canadá con sus actividades muy fluidas y muy frecuentes para reforzar no solo el conocimiento de este acuerdo de libre comercio donde todavía queda mucho por aprovechar, sino también por poner en común lo que se refiere a la información de nuestro clima de negocios y reforzar así nuestras relaciones y sobre todo reforzar la inversión. Por último, felicitar a la embajada también por toda su proactividad, por su trabajo en alinear agendas, en alinear intereses y a la Cámara, desde luego, le deseo otros muchos años de éxito, van 15, pues por muchísimos años más de trabajo conjunto, de colaboración, para la cual yo me pongo totalmente a disposición junto con el equipo también de ICEX y que este evento sirva, desde luego, para reforzar esa información común que es mucha, pero ese conocimiento que siempre impulsa nuestras relaciones comerciales y de inversión, e incluso, si puede ser, a concretar también inversiones canadienses en España y españolas en Canadá, o, por qué no, proyectos conjuntos en terceros mercados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como suele ser la situación en muchos ámbitos en la relación bilateral entre Canadá y España, casi no tengo que hacer discurso ahora porque lo que dijo la secretaria de Estado, yo podría casi decir la misma cosa, porque tenemos intereses comunes y trabajamos tan bien juntos y la relación está creciendo cada día. Bueno, pero voy a hablar igual. Buenos días a todas y todos. Realmente un placer estar aquí después de 2 años y en presencial para hacer este balance de nuestras relaciones bilaterales y para hablar sobre cómo seguir ampliando la colaboración y las relaciones comerciales entre Canadá y España. Muchas gracias a la Secretaria de Estado de Comercio y a ICEX y a la Cámara de Comercio de Canadá-España por la organización excelente de este evento. Y también quisiera agradecer a todos los colaboradores, la COE, el Club de Exportadores, las empresas Enerfin y OpenText y por vuestra participación. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre la relación entre Canadá y España, su evolución en los últimos años y el buen futuro que esperamos.
Este año se cumplen 70 años desde que abrimos embajadas en cada país, en nuestros respectivos países, y estamos celebrando eso también este año desde la embajada aquí y desde la embajada de España en Canadá. Y yo creo que este evento, que ya lleva 20 años celebrando, es un ejemplo de esas buenas relaciones. Y bueno, como dijo la Secretaria de Estado, tenemos tantos valores y objetivos compartidos: el respeto por el comercio abierto y la seguridad en las inversiones, la lucha contra el cambio climático, la igualdad, la construcción de sociedades diversas y inclusivas. Todos los aspectos que tenemos en común quedaron plasmados en la declaración conjunta que firmaron el presidente Pedro Sánchez y el primer ministro Justin Trudeau aquí en Madrid en junio del año pasado. Ambos países estamos unidos frente a la invasión ilegal de Ucrania por Rusia y tratando de vivir con los efectos y mejorar la situación. Trabajamos juntos para garantizar la seguridad energética, para conseguir una transformación digital de nuestras sociedades y seguir ampliando los beneficios del CETA, nuestro acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, ambos países tenemos una política exterior feminista. Ven que es casi el mismo discurso. Una política exterior feminista. Trabajamos para la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, en nuestros países y al nivel internacional. De hecho, hemos celebrado este mes el Día Internacional de la Mujer, que celebramos juntos el año pasado. Pero este año hicimos un evento en el marco del Mobile World Congress en Barcelona, cuando celebramos junto con Foment del Treball un evento de Women in Tech, que ha sido todo un éxito y ha servido para conectar a mujeres empresarias de España y Canadá. Y en el plano económico, en el 2022 hemos celebrado el 5º aniversario, ahora estamos en el 6º año, de la entrada en vigor del CETA. Utilizando las estadísticas españolas más recientes, que aún sean provisionales, en 2022 nuestro comercio total ha superado los 5.300 millones de euros. Y si viajamos hasta el 2017, justo antes de la firma del CETA, el comercio total entre Canadá y España, exportaciones e importaciones, eran tan solo de 3.300 millones. En nuestros datos son un aumento de más de 60% en 5 años, que no es nada. Incluso considerando la caída de exportaciones e importaciones durante el 2020 con la pandemia, el comercio de España con Canadá descendió menos que con otros países estratégicos para España como México, Estados Unidos o Marruecos. Y tanto en lo que respecta al comercio de servicios como a las inversiones, las cifras también son buenas y siguen creciendo. Hay ejemplos estupendos de empresas que invierten en Canadá y viceversa. De hecho, muchos de esos ejemplos son los socios de la Cámara y algunos están aquí en la sala con nosotros. Hablando de casos de éxito, justo hace un par de semanas la empresa canadiense Iris R&D del sector de Smart Cities, de ciudades inteligentes, llegó a un acuerdo comercial con una empresa española especializada en movilidad inteligente para un proyecto muy ambicioso que van a desarrollar en México. También la empresa canadiense PBSC de bicicletas eléctricas es la que ha producido las nuevas bicicletas compartidas de Bicimad, que acaban de ser instaladas aquí en Madrid y las vemos en las calles. Y esas bicis están ya en otras 4 ciudades españolas. Y recientemente una empresa valenciana de software deportivo, NBN23, ha decidido implantarse en Canadá y expandir su negocio desde Toronto para cubrir el mercado norteamericano. Como podéis comprobar, nuestra relación bilateral es muy amplia y diversa, y podríamos hablar sobre muchos casos de éxito, pero me gustaría resaltar como lo hizo la Secretaria de Estado, el enorme potencial que todavía tenemos para seguir ampliando nuestra colaboración. Hay muchas empresas, tanto españolas como canadienses, que aún no se aprovechan de todas las ventajas que nos da el CETA. Hay exportadores canadienses que no son conscientes de que España podría ser su mercado clave.
Y nosotros trabajamos mucho en eso desde la embajada y con nuestra red en Canadá. También hay inversores españoles que no conocen que el mercado canadiense les daría acceso a mano de obra cualificada, a un mercado muy grande de América del Norte y a materias primas esenciales. Tenemos sinergias en muchos sectores claves y voy a citar dos para dar unos ejemplos. En primer lugar, el sector de infraestructuras, como ya hemos escuchado. Hay un proyecto de tren de alta frecuencia que se está desarrollando en Canadá. Hay las grandes plataformas de distribución logística y proyectos de desarrollo de puertos, como ejemplos. Y el otro sector que voy a mencionar son los minerales críticos. Canadá lanzó en diciembre del año pasado nuestra estrategia de minerales críticos que, entre otros objetivos, busca asegurar un suministro sostenible de materias primas y también aumentar las alianzas y colaboraciones con países aliados como es España. Y solo un pequeño ejemplo que nos enteramos solo, creo, la semana pasada, que Volkswagen, además de instalar una fábrica de baterías de coches aquí en España, están instalados su fábrica de América del Norte en Canadá. Entonces, eso da un ejemplo de cómo tenemos economías que atraen esas inversiones y esos proyectos importantes. Canadá y España están apostando en ese sector por una transformación industrial profunda que nos permita desarrollar el vehículo eléctrico y reducir los consumos energéticos. No cabe duda que CETA es un elemento muy importante de nuestras relaciones comerciales y que permite que haya más casos de éxito como esos. Se están creando empleo y generando crecimiento en ambos países, en particular para las pymes. Además, se están abriendo muchas oportunidades en sectores como la agricultura, las tecnologías verdes, las ciencias de la vida y biotecnología. Sobre esos sectores en los que la innovación es clave, hay un hito reciente que va a mejorar más nuestras relaciones comerciales en el largo plazo. A finales del año pasado se comenzaron las negociaciones formales, como otra vez mencionó la Secretaría de Estado, y que apoyó a España para que Canadá se asocie al Programa Europeo de Innovación e Investigación Horizon Europe. Y esta colaboración permitirá que en los próximos años veamos más desarrollos tecnológicos conjuntos. Ya sabéis que nuestro equipo comercial, tanto desde Madrid como desde Barcelona, apoya a todas y todos los exportadores e innovadores canadienses y a los inversores españoles. Estaremos presentes en las principales ferias como el Salón Gourmet, Sifu Expo Global, del nuevo Smart Cities Expo World Congress en Barcelona, del Mobile. Y además de esas ferias, la embajada organiza otros eventos y encuentros con empresas canadienses de los que os podéis informar con nuestros agregados comerciales o a través de nuestras redes sociales. Bueno, voy a terminar con la afirmación de que las posibilidades que nos ofrecen juntos son infinitas y que los beneficios de que países aliados como Canadá y España trabajen juntos son esenciales para superar todas las crisis y barreras. Bueno, sin más, les dejo con el resto de ponentes y espero que disfruten del encuentro de hoy. Muchas gracias. Vamos a presentar la mesa 1, la primera de las mesas. Para profundizar más en las relaciones entre los dos países, contamos con una mesa redonda compuesta desde el punto de vista institucional por Elisa García Grande, directora ejecutiva de ICES Invest in Spain. Intervendrán a continuación los significados representantes de las organizaciones empresariales cuyo cometido principal es la defensa de los intereses del sector empresarial español en el ámbito de la internacionalización, tanto en materia de exportaciones, de inversiones, como de la cooperación al desarrollo. Marta Blanco es la presidenta de COE Internacional. Su intervención tratará de la posición de España y Canadá en el contexto internacional. Inmaculada Riera, la directora general de Cámara de España,
presentará el tema La colaboración público-privada, Canadá y España. Y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, hablará sobre las inversiones españolas en Canadá. Intervendrán consecutivamente y en este orden. Jesús, vamos a hacer un pequeño cambio de orden y va a empezar Marta Blanco hablando, va a seguir Inma y luego la parte de inversiones la dejamos para el final. Pues muchas gracias y muy buenos días, secretaria de Estado, embajadora, de todas las personas que estáis asistiendo a este evento y, por supuesto, Antonio, Elisa, Inma, un placer compartir mesa con vosotros de nuevo. Y me sumo en ese sentido a las palabras de la secretaria de Estado de nuevo, porque hablamos muchísimo de las relaciones España-Canadá. La verdad que lo hacemos con bastante frecuencia en diferentes ámbitos, contextos, y eso es prueba de la buena salud que gozan nuestras relaciones bilaterales. En mi caso, yo me voy a referir únicamente a las relaciones económicas y comerciales, pero desde el punto de vista de las empresas. Una vez que hemos escuchado tanto a la secretaria de Estado como a la embajadora hablar de las relaciones desde el punto de vista de los gobiernos, de las instituciones del Gobierno. Y en este sentido, a mí me gustaría referirme a la sintonía y yo creo que complicidad también podemos decir que tenemos las empresas de Canadá y las empresas españolas. Y esa sintonía es sumamente importante en estos momentos en los que los mercados internacionales pues, se caracterizan por una gran incertidumbre que conlleva la aparición de muchísimos retos que tenemos que afrontar. Y el hecho de sumar esfuerzos en esa agenda que tenemos todas las empresas de todo el mundo para superar estos obstáculos, pues es muy positivo y consiste además en buscar aliados y, como decía, cómplices. Y nosotros sentimos que nuestros interlocutores fundamentales en redes internacionales como Business at OECD o como el B20 es la Cámara de Comercio, la Chamber of Commerce de Canadá. La secretaria de Estado y la embajadora se referían a las similitudes que tenemos los dos países en el ámbito internacional, comercial. Y en este sentido, esa apuesta por el multilateralismo, esa apuesta por los mercados abiertos, es una apuesta que compartimos tradicionalmente y sobre todo en estos momentos. No tiene una buena salud, a diferencia de nuestras relaciones bilaterales, el multilateralismo en estos momentos, y es importante que países de la relevancia de Canadá y España apuesten firmemente por este sistema de reglas comunes compartidas que hacen al sistema multilateral una garantía de las relaciones empresariales internacionales. Además, nosotros estamos de suerte, los dos países, porque tenemos un acuerdo de libre comercio entre nosotros, Unión Europea, Canadá, Canadá, Unión Europea. Y eso es una ventaja en estos momentos. Eso es una ventaja porque nos permite construir estas relaciones empresariales en medio de toda esta incertidumbre, teniendo un acuerdo que da estabilidad a nuestras relaciones. Más allá de circunstancias internacionales, más allá de la sintonía que haya entre los gobiernos, más allá de cualquier circunstancia coyuntural, este acuerdo de libre comercio lo que nos permite es que nuestra relación tenga certidumbre a futuro. Y coincido plenamente en lo que decía la secretaria de Estado en el sentido, y la embajadora, en el sentido de que tenemos todavía muchísimo por desarrollar en el marco de este acuerdo de libre comercio. Yo me voy a referir brevemente, mi aportación se va a basar en aquellas cuestiones que las empresas de Canadá y las empresas españolas comentamos, debatimos en estos foros internacionales, sobre las que llamamos la atención a nuestros respectivos gobiernos en estos momentos, como decía, de gran incertidumbre, en los que los dos países necesitamos el sector exterior.
porque hay otros países que no son tan dependientes del sector exterior a la hora de crecer y de generar empleo. En el caso español, sin duda, y prueba de ello es la contribución que está teniendo el sector exterior en los últimos años y cómo está contribuyendo a superar las dificultades económicas. Por lo tanto, nosotros necesitamos el sector exterior. Y, como decía, estas cuestiones que compartimos con nuestros colegas y colegas, o sea, nuestros colegas canadienses, van por la línea de la regulación. Hablamos muchísimo de un exceso de regulación en muchos casos, exceso de regulación que, si bien es necesario la intervención de los gobiernos, pues, está obviamente justificado y hemos visto ejemplos recientes, pero no tenemos que pensar que no necesitamos que no es necesario tener un equilibrio en este intervencionismo y en este exceso de regulación. Y también creemos que a la hora de regular es importante que los gobiernos se sienten con el sector privado, que los gobiernos se sienten con las empresas, que reconozcan la importancia que tiene el sector privado a la hora de superar todos estos obstáculos y que se establezcan regulaciones y medidas que sean realistas, que se puedan llevar a la práctica y que tengan los efectos deseados. Hablamos mucho también sobre la seguridad nacional, en el sentido de que seguridad nacional, que no vamos a ser nosotros quien cuestione la necesidad de garantizar la seguridad nacional en estos días, no se confunda con la seguridad económica. Y yo creo que eso es, todo el mundo sabe a qué me refiero, que la seguridad nacional no sea una excusa para medidas unilaterales proteccionistas. Y nuevamente el debate es importante. Hablamos mucho de la necesidad de flexibilizar permisos. Esto en recientes encuentros con Canadá lo hemos hablado también aquí en España, para facilitar las inversiones. En el caso de las energías renovables, yo creo que es uno de los sectores que primero identificamos a la hora de hablar de la necesidad de flexibilizar los permisos. Las subvenciones distorsionadoras. Yo creo que es un ámbito también fundamental. Hace ya unos meses, en octubre, tuvimos un encuentro en COE a propósito del Acuerdo de Libre Comercio, Unión Europea, Canadá, y ya hablábamos allí de la Inflation Reduction Act, ya hablábamos allí de cómo la Unión Europea tenía que dar respuesta y cómo para Canadá la situación ante la Inflation Reduction Act obviamente es muy distinta que para la Unión Europea. Y nuevamente aquí yo creo que alianzas para buscar oportunidades en beneficio de todos es absolutamente necesario. Por último, dos asuntos más. Hay muchos, pero sí quiero llamar la atención sobre estos dos. Por último, es todo lo que tiene que ver con el talento, la movilidad del talento internacional. Estamos hablando de aumentar las relaciones internacionales y eso conlleva también una movilidad del talento y muchos desafíos. Los nómadas digitales, empresas que quieren llevar su personal a los países donde están invirtiendo, etcétera. Todo ello también es muy importante porque se une a la falta de talento en nuestros respectivos países, tanto en la Unión Europea, muchos países europeos, como en Canadá. Y el último al que me quiero referir es a las directrices de las multinacionales, la OCDE, todo lo que tiene que ver con due diligence y demás, que ahora mismo está en revisión, que por supuesto nosotros apoyamos, pero que también lo que decimos es que necesitamos nuevamente directrices que se puedan cumplir. Necesitamos directrices que sean realistas, que las empresas puedan asumir sus responsabilidades, pero que no tengan que asumir las responsabilidades, por ejemplo, de gobiernos donde no se cumplen algo tan básico como pueden ser los convenios de la OIT. Termino aquí diciendo que nos sumamos, obviamente, a esa apuesta por el empoderamiento económico de las mujeres. Compartimos este objetivo con nuestras colegas canadienses en todos los encuentros internacionales. La verdad que sumamos muchísimos esfuerzos. Creemos que la mayor participación de las mujeres en la economía de los países está relacionado con la competitividad de los países y es importante medir esto. Y en eso estamos trabajando con nuestras colegas canadienses en el G20 Empower. Y también las alianzas que podemos tener en América Latina. América Latina es una región absolutamente prioritaria para Canadá, con el gobierno de Trudeau
o Trudeau se ha vuelto a poner de manifiesto la presencia de Canadá, que se une a la presencia española, obviamente, y ahí también podemos generar muchísimas alianzas y muchísimas sinergias en estos momentos de gran incertidumbre. Así que, desde el punto de vista empresarial, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con nuestras colegas canadienses, empresas canadienses, para dar respuesta a los enormes desafíos que tenemos en los mercados internacionales. Muchas gracias. Muy buenos días, secretaria de Estado, embajadora, Antonio, Elisa, director de la Cámara de Comercio de Canadá en España. Felicidades por el dinamismo, ¿no?, y por el efecto tractor que participas, ¿no?, con el que participas en pro de estas relaciones bilaterales, ¿no? Muy buenos días a todos y agradecer la presencia y, sobre todo, también la oportunidad de participar en este encuentro. Y yo creo que algo que compartimos todos es que creemos firmemente en las relaciones entre nuestros países, ¿no? Somos unos firmes defensores de lo que tenemos y del potencial de estas relaciones, como muy bien han dicho la secretaria de Estado y la embajadora. Tenemos una relación que es una relación estratégica para España y que el acuerdo CETA de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá va a impulsar por las oportunidades que representa para nuestras empresas y sobre todo para nuestras economías, ¿no?, las dos. Y con esta convicción del potencial que existe en estos años, en estos últimos años, también dentro del COVID hemos impulsado conjuntamente en esta alianza público-privada, ¿no?, de la mano de la Secretaría de Estado de Comercio, con la Cámara, director y nosotros como asociaciones, distintas actividades en pro de la información, la formación sobre lo que representamos como países y sobre lo que representan las oportunidades que nuestras empresas pueden tener. Y hemos organizado también distintas actividades a nivel territorial, para hacer llegar también este mensaje y esta información y también esta promoción a las distintas partes de nuestro territorio y de nuestro país, ¿no?, para centrar y hacer llegar a las empresas las oportunidades que también representa el acuerdo de libre comercio para nuestro tejido empresarial, de las grandes empresas, las medianas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, cada vez más presentes en estas relaciones bilaterales. Y coincidimos no solo en el buen momento, ¿no?, y las excelentes perspectivas que pueden abrirse a corto y a medio plazo, ¿no?, en nuestras relaciones de comercio e inversión, sino también en la importancia estratégica que han adquirido para España y para Canadá. Y más aún en estos momentos que vivimos, que son momentos de cambios, en los que existen también importantes coincidencias entre nuestros países en la agenda transformadora que tenemos, ¿no?, y en particular en todo lo referido a la digitalización, a las nuevas tecnologías, a los cambios en la transición ecológica y la sostenibilidad, y también, como decía Marta ahora, en la internacionalización, porque la internacionalización forma parte, y parte activa y parte esencial para nuestros países y para España, de esta agenda transformadora. Y siempre promoverla en este marco y bajo este modelo de colaboración público-privado, que es el mejor instrumento de crecimiento para nuestros países. No voy a detenerme en las cifras a las que la secretaria de Estado ya ha hecho referencia, pero sí que creo que es importante destacar, ¿no?, la tendencia y la evolución positiva de nuestro comercio bilateral, el intercambio de el equilibrio de nuestros intercambios, ¿no?, y el potencial en el marco de la diversificación a la que también hemos hecho referencia. Son unas cifras de comercio que van acompañadas también por la importante presencia empresarial española en Canadá a través de la inversión
Elisa, tú lo sabes como directora de Invest in Spain muy bien, también en sectores como las infraestructuras industriales, transporte y energías renovables, a lo que se ha hecho también referencia como sector. El tratamiento de residuos también es un sector importante en el marco de las inversiones, actividades mineras y también en el sector textil y cada vez más también en el sector salud. Y una presencia cada vez más diversificada y que tenemos que incidir en esta diversificación, que es un eje de crecimiento en nuestras relaciones y de sostenibilidad. Y en este marco de relaciones bilaterales no podemos dejar de señalar la reciprocidad y, por tanto, la inversión, Elisa, la relevante inversión y la cada vez más importante inversión y presencia inversora de Canadá en España, ¿no? Y la fuerte actividad empresarial conjunta en nuestro país. Una positiva evolución de nuestras relaciones bilaterales, por tanto, de comercio y de inversión, que se enmarca dentro del marco de la asociación estratégica que mantiene la Unión Europea y Canadá y que cubre todos estos ámbitos de interés común. Creemos, desde la Cámara de Comercio, y creo que todos lo compartimos, que es necesario poner en valor, ahora más que nunca, lo que representa esta asociación estratégica como instrumento al servicio de la recuperación económica, de la estabilidad global y de la internacionalización de nuestras empresas. Una asociación que responde a los valores a los que ya se ha hecho referencia, ¿no? Y que compartimos, los valores del multilateralismo, la integración económica, la apertura comercial, valores que entendemos y compartimos que adquieren aún más fuerza y relevancia en estos años que estamos viviendo, no solo de cambios, como decía antes, sino también de riesgos, ¿no? De mayores riesgos geopolíticos, de mayor incertidumbre, como antes también Marta decía, acrecentados también por la invasión de Rusia en Ucrania, que ha generado, como todos sabemos, también un impacto en la alza de precios y en la fragmentación de cadenas de valor. Y en este sentido y en este contexto, el acuerdo CETA constituye de seguro un puente que puede y debe conectar nuestras economías a través de Canadá y España y debe conectar también las economías de las dos áreas de integración comercial más avanzadas del mundo, ¿no? La Unión Europea y Norteamérica. Y desde nuestras instituciones, y creo que podemos hablar todos, ¿no? Desde esta misma perspectiva, trabajamos firmemente y de manera comprometida para que las empresas de ambos países puedan maximizar esta oportunidad que representa. Un trabajo y un compromiso en el que avanzamos en este marco, ¿no? y bajo este modelo de colaboración público-privada, trabajamos patronales, COE, trabajamos las cámaras, las asociaciones, el Club de Exportadores, las embajadas y las oficinas comerciales, las cámaras de comercio, al lado de nuestras administraciones, al lado de nuestra Secretaría de Estado de Comercio, de nuestras embajadas y oficinas comerciales. Y quiero, porque creo que es un deber, quiero también agradecer muy sinceramente, por una parte, el trabajo que está realizando el embajador, la Embajada de España en Canadá y la oficina comercial. Tenemos una magnífica consejera comercial en Canadá para impulsar estas relaciones y quiero, sobre todo, también, Michael, agradecer de nuevo el trabajo que realizáis y que realizas desde la Cámara de Comercio de Canadá en España como tractor también e impulsor de estas relaciones. Y, por último, trasladarles el compromiso desde la Cámara de Comercio de España del sistema cameral, en el que incluyo también la nueva Cámara de Comercio de España en Canadá, con este apoyo, ¿no? Al crecimiento empresarial, a la internacionalización de nuestro tejido productivo y poniendo a disposición para ello todos los instrumentos, los recursos, los programas y las actividades, ¿no? Informativas y formativas que conjuntamente vamos desarrollando para poder afianzar los procesos de internacionalización, reforzar nuestras relaciones bilaterales en términos de comercio y de inversión y también, ¿no?, acentuar el peso de las pequeñas y medianas empresas para que cada vez más hayan casos de éxito, como hacía referencia la embajadora. Los tenemos ya
y los habrá aún más en el futuro, porque nuestra estructura económica está formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y el foco en la internacionalización no solo es un foco de crecimiento para nuestra economía, sino para ellas, que son parte de este crecimiento. Y, por tanto, apoyarles en estos procesos, ¿no?, a través del conocimiento de los mercados y de las oportunidades que representan, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y termino ya dándoles las gracias por esta oportunidad. Creo que la sesión de hoy es una magnífica oportunidad para reforzar estas alianzas y, sobre todo, para conectar más nuestras empresas y empujar hacia proyectos comunes en terceros países, que creo también es uno de los objetivos a los que también tenemos que mirar, ¿no? Hemos hablado también de proyectos comunes en Latinoamérica, hemos hablado de proyectos comunes, la embajadora hacía referencia a un proyecto común en México, y los tiene que haber aún más, porque es una alianza desde una compenetración y una gran complicidad que tenemos como países y que tienen también nuestras empresas. Así que muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad de participar. Buenos días a todos, Secretaria de Estado, embajadora. Es una verdadera ilusión, ¿no?, el poder estar aquí con todos ustedes este año, ya por fin en formato presencial, para hablar de las relaciones bilaterales entre España y Canadá, ¿no? En primer lugar, quería agradecer también a la Cámara de Canadá en España el que año tras año vaya organizando este tipo de eventos. Para nosotros, que somos miembros desde su fundación, es un socio clave a la hora de realizar nuestro trabajo. Y sin duda, pues tiene su razón de ser, y es que Canadá es el cuarto país que mayor inversión realiza en el exterior, ¿no?, por delante de países como el Reino Unido, Francia, Alemania o Japón. Además, en los últimos años esta inversión ha ido creciendo de forma sostenida, ¿no? En los últimos 5 años esa inversión ha crecido pues más de 2 veces lo que era en un principio de la serie histórica. Si tomamos algunos índices de referencia, pues también vemos la buena salud de esas empresas que hacen y permiten que la internacionalización de la economía canadiense sea un hecho, ¿no? Unas empresas que están, además, muy comprometidas con la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos productivos, y eso hace pues, que casi 100 empresas canadienses estén dentro del índice Forbes Global de las 2.000 empresas más importantes del mundo. Son empresas, además, que están en todos los mercados, pero sí que es cierto que hay una presencia muy especial en Estados Unidos, ¿no? Y todavía pues, tenemos que avanzar en Europa y en España en particular por atraer esa mayor inversión hacia nuestro país. En estos momentos, Canadá, si tenemos en cuenta únicamente la inversión es el 12º inversor en nuestro país. Hay 400 empresas aquí implantadas que han creado pues, más de 11.000 puestos de trabajo y que han realizado una inversión de aproximadamente unos 9.000 millones de euros. Esta tendencia, además, es creciente, y el acuerdo CETA ha sido clave, ¿no?, para esta evolución, como ya lo han comentado tanto la Secretaría de Estado como la embajadora. Si tomamos de referencia el periodo 2013-2017 y lo comparamos al 2018-2022, pues esa inversión extranjera directa ha crecido por más del doble, ¿no?, en nuestro país. Y el año 2022, además, ha sido un año especialmente bueno en esa tendencia, y hemos recibido inversiones por el orden de casi 800 millones de euros. Hay una diversificación importante en nuestro mercado de esa inversión, que ya se ha dicho antes, el sector en el que más cómodas se encuentran las empresas canadienses es en el sector de las energías renovables, donde hay una presencia
pues, de peso, pero además hay también una actividad importante en el sector de la minería, en el de la ingeniería civil, en equipo electrónico también y en cuestiones como los servicios financieros, como la empresa DBRS Morningstar, que lidera la presidenta de la Cámara aquí en España, ¿no? OpenText también es una empresa de software que luego conoceremos más en detalle su experiencia aquí en España y que lleva muchísimos años ya desarrollando su actividad en nuestro país. Además de los sectores diversos, podemos decir que las operaciones, el tipo de operaciones en el que se estructura la presencia de la inversión canadiense en nuestro país también es muy variada y es cada vez más frecuente la presencia de los grandes fondos institucionales canadienses en nuestro país, que se interesan por sectores como el de las concesiones de autopista, pero también el Fondo de Pensiones canadiense tiene una importante cartera de inversiones muy diversificada en nuestro mercado, ¿no? Señalar también que la presencia de proyectos Greenfield es sumamente importante. En Invest in Spain tenemos una cartera que ha ido evolucionando a lo largo de los años en sectores, además, que también han ido cambiando con el tiempo y la dimensión de las empresas que se han interesado también por nuestro país ha ido cambiando. Al principio eran empresas muy potentes, muy grandes, pero también las pequeñas y medianas también se han interesado por nuestro mercado, así como las startups cuyos socios fundadores son canadienses. En estos últimos 5 años, según el registro de que disponemos, hay 30 proyectos Greenfield que se han desarrollado en nuestro país con una inversión de casi 1.500 millones de euros. Señalar que esta presencia importante de la inversión canadiense en nuestro país pues, se debe a las fortalezas intrínsecas que tiene nuestro mercado, el hecho de que sea un país abierto a la inversión extranjera, como señalan los diferentes índices de la OCDE en temas regulatorios, también al hecho de que sea una plataforma para hacer negocios en otros mercados, como puede ser Europa, como puede ser también el norte de África o, como se ha dicho también, para hacer negocios conjuntos en América Latina. Pero también ha sido fundamental para dar impulso a estas relaciones, pues por una parte la modernización del acuerdo para evitar la doble imposición que se renovó en el año 2015, cuando llevaba firmado desde el año 1976 y que permite estar más alineado con la intensificación de las relaciones económicas que se han ido generando entre nuestros dos países y, como no podía ser de otra forma, también el acuerdo CETA ha sido fundamental para dar este espaldarazo a las relaciones de inversión entre nuestros dos países. El caso de Canadá en la inversión extranjera directa que llega a nuestro país no es una excepción. En realidad, Canadá es un buen ejemplo de lo que está sucediendo con toda la inversión extranjera que está llegando hacia España, ¿no? Nos encontramos con unos datos muy favorables en estos momentos. La inversión extranjera, según el registro de inversiones, y los datos son precisamente de esta semana, ha alcanzado en el año 2022 los 34.000 millones de euros en inversiones no ETV y esta supone la segunda mayor cifra de toda la serie histórica desde que empezamos a tener ese registro. Estos datos son además más meritorios si tenemos en cuenta pues, todos los fenómenos exógenos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años, Brexit, COVID y ahora la guerra entre Ucrania y Rusia. La calidad de la inversión que está llegando también a nuestro país, como mencionábamos antes en el caso de Canadá, es también muy buena. Nos encontramos con un fuerte peso de proyectos Greenfield. En este año hemos estado gestionando una cartera de 860 proyectos que se han anunciado a lo largo del año 2022, que van a dar lugar a una inversión de CAPEX de 44.000 millones de dólares y que supera la cifra más alta que teníamos hasta este momento, que era la del año 2018 y que era de en torno a los 35.000 millones de dólares.
Las inversiones que se están realizando son en sectores avanzados, transformadores de nuestra base productiva y van muy alineados con todas las reformas que se están realizando en el marco del Plan de Recuperación y Transformación de nuestra economía. Son inversiones que han llegado a nuestro país también atraída por los PERTE que mencionaba la Secretaria de Estado hace un momento, ¿no? En actividades de I+D, pero también en el sector de automoción. La embajadora mencionaba el caso de la planta de Volkswagen, cuya piedra se ponía hace unos días en Valencia, y también proyectos relacionados con el hidrógeno limpio. En este marco de reformas, creo que podemos identificar, y por no alargarme mucho más, 3 sectores en los que vemos que las empresas canadienses, por su característica, tienen oportunidades de inversión. En primer lugar, es en el sector agroalimentario. El sector agroalimentario está viviendo en estos momentos pues, un proceso de innovación muy fuerte, generado por los retos que a los que se están enfrentando las empresas, por una parte por todo lo que es el cambio climático, pero también por las pautas, las nuevas pautas y en las tendencias de los consumidores, ¿no? Las empresas se han embarcado en procesos de digitalización y de sostenibilidad que están haciendo que entablen unas relaciones muy fructíferas con universidades, con parques tecnológicos y con centros de investigación. Disponemos de soluciones tecnológicas en el área de FoodTech y de AgriTech muy interesantes, por ejemplo, en todo lo que es agricultura vertical, pero también en la búsqueda de proteínas alternativas. En estos ámbitos hay fondos institucionales canadienses que están buscando oportunidades de inversión. Otro de los ámbitos en los que las empresas canadienses se pueden animar a seguir explorando oportunidades es el de las energías renovables. Más allá de las inversiones que se están haciendo en parques eólicos o en parques solares, el PERTE de energías renovables está generando oportunidades muy interesantes en todo lo que es la cadena de valor de la producción de hidrógeno limpio. Son proyectos de una grandísima envergadura y en el que la colaboración entre empresas canadienses y empresas españolas tendría todo el sentido. Pero también, dando un pasito más en todo lo que es energías renovables, se está avanzando muchísimo en cuestiones de economía circular, en lo que es ya todo el reciclaje de aquel material que surge de estas iniciativas de energías renovables, lo que son las palas de los molinos de viento, las baterías que se van a fabricar, se están empezando ya a fabricar en alguna de las plantas que ya se han instalado a nuestro país, y ahí también tenemos proyectos en los que estamos trabajando que de alguna forma están acompañando a toda esa transformación de la base productiva de nuestro país. En el tema del sector eólico hay una hoja de ruta también que ha sido presentada hace muy poquito por el Ministerio de Transición ecológica en el ámbito de la energía eólica offshore. Hay ya proyectos piloto que están siendo financiados con fondos de PERTE también ligados a las energías renovables. Y por último, mencionar un sector en el que las empresas canadienses están muy presentes en todo el mundo, que es la industria farmacéutica y la biotecnología. El sector de la biotecnología ha crecido muchísimo en España al amparo del crecimiento farmacéutico. Somos país líder dentro de la Unión Europea en todo lo que son ensayos clínicos. El 20% de los ensayos clínicos a nivel internacional se realizan también en España. Y tenemos más de 100 fábricas de productos farmacéuticos para consumo humano que ya están aquí implantadas. La colaboración entre esas empresas del sector farmacéutico y toda la investigación que se está haciendo a nivel de biotecnología, pues está dando sus frutos, ¿no? Como los hemos visto también durante la pandemia del COVID. Y estos son sectores en los que animamos a las empresas canadienses a que se impliquen en nuestro país, porque como yo creo que todos los ponentes hemos ido diciendo a lo largo de esta mañana, hay un compromiso muy fuerte de las empresas canadienses por invertir en I+D. Y en el caso de España, el país que más invierte en I+D
Aquí, cuando realiza inversión extranjera directa, es Canadá, que realiza el 20% de esa inversión extranjera en investigación y desarrollo. Por lo tanto, en estos sectores en los que identificamos ahora como más transformadores, creemos que es el momento en el que tiene todo el sentido que se fortalezca esta relación entre las empresas canadienses que están aquí trabajando y las empresas españolas. Y yo me pararía aquí y, Antonio, te paso la palabra. Se han dicho ya bastantes cosas sobre estrategias, puntos comunes, con lo cual vamos a ir… bueno, una cosa que no se ha dicho, es decir, pero que todos somos conscientes, ¿no?, que es Canadá. Canadá es un país que tiene 38 millones de habitantes y es la 9ª economía mundial. Entonces, para cualquier empresa estar presente en un mercado que es la 9ª economía mundial y que tiene 38 millones de habitantes, de alto poder de consumo y con necesidades importantes de todo tipo, a pesar de su nivel de riqueza, pues es un must, es decir, hay que estar ahí. Y si además resulta que es un Estado de Derecho perfectamente reconocido por todos y que además es una economía abierta, pues es que hay que estar y no tenemos otra como empresas, ¿no? ¿Y por qué es una economía abierta? Y esto es muy importante, ¿no?, a efectos de la inversión española en un país, ¿no? Bueno, es una economía abierta, entre otras cosas, porque tiene 14 convenios, acuerdos de libre comercio firmados con 51 países distintos, entre los cuales, obviamente, está el CETA. Y el CETA lo vamos a ver más tarde, pero tiene una característica muy importante, que es el trato no discriminatorio en temas de inversión extranjera. Esto se dice prácticamente en todos los tratados de libre comercio que se firma, no solo por parte de la Unión Europea y por todos los que firman tratados de libre comercio. Pero en el caso de Canadá es que además es verdad. Sí hay algunas restricciones a la inversión extranjera. Tiene, por ejemplo, que ser autorizada si el importe es superior a 1.300 millones. En algunos estados hay algunas restricciones, pero en general es un país que está muy abierto a la inversión extranjera. Y además del CETA, que para nosotros es muy importante, la economía canadiense y el sector exterior canadiense está tremendamente influenciado por el que ahora se llama el USMC, antes el NAFTA, se sustituyó uno por otro en el año 2020, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Y está muy influenciado, y las cifras lo demuestran, es lógico, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de comercio exterior, el 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos y casi la mitad de las importaciones de Canadá provienen de Estados Unidos. Es decir, hay una influencia muy importante. Esto, como todo, es una oportunidad y es también un riesgo. Y es oportunidad, ¿por qué? Pues porque aquellas empresas españolas que se quieran instalar en Estados Unidos, lo que van a poder hacer es unirse a ese flujo de exportaciones que van desde Canadá a Estados Unidos o en general a esos negocios, ¿no?, que se hacen entre Estados Unidos y Canadá. Es decir, estás en el centro, estás en el meollo de esto. Y como decía, el CETA, tremendamente importante, todos lo sabemos, no vamos a hablar mucho más de esto, ¿no?, pero claramente, vamos, no es que no hubiera relaciones económicas entre Canadá y España, ya las había antes del CETA, pero lo que el CETA ha hecho ha sido, de verdad, poner
el foco y poner a Canadá en el punto de mira, poner a Canadá en el mapa de los intereses internacionales de las empresas españolas, ¿no? Y es cierto que bueno, ya teníamos otros instrumentos, lo ha mencionado antes Elisa, ¿no? Un convenio para evitar la doble imposición que fue renovado en el 2015, que siempre es importante para las empresas, pero lo que pensamos, y a la vista de las cifras, el impacto ha sido, del CETA ha sido superior en temas de comercio que en temas de inversiones. Y es así, las cifras son las que son, ¿no? Si hablamos los flujos, mencionaba antes Elisa que los flujos están siendo muy positivos y están aumentando mucho, especialmente en estos últimos años. En lo que se refiere al stock, las cifras son todavía un poco antiguas, se publican siempre con retraso. Empresas españolas tienen inversiones directas, no de tenencia de valores, sino directas, por importe de algo más de 5.000 millones en Canadá. Son datos del 2020, o sea, un poquito antiguos. Y esto supone el 1,12% de la inversión española en el extranjero, que es poco. España tiene un stock de inversión exterior, empresas españolas de inversión en el exterior, de 460.000 millones aproximadamente, y el 1,12 en un país tan importante como Canadá, la verdad es que es poco. Es decir, hay capacidad para crecer, hay capacidad para esto. Porque además está tremendamente concentrada en el sector energía, básicamente oil and gas y básicamente Repsol, en este caso. También en temas de infraestructuras, que suponen aproximadamente un 17% del total del stock de inversión española, y en temas también inmobiliarios con un porcentaje menor. Es decir, hay mucha capacidad todavía y lo normal es que aumente significativamente la inversión española a medida que las empresas se vayan viendo que hay oportunidades reales, no solo por el mercado canadiense en sí, sino además las posibilidades que hay de trabajar desde Canadá en el mercado norteamericano. Y si hablamos de inversiones canadienses en España, el stock acumulado al 2020 es todavía muy pequeño, ¿no? Estamos hablando del 0,33% de la inversión canadiense en España sobre el total del stock de inversión que son extranjero en España, que es de aproximadamente 500.000, un poco más de 500.000 millones de dólares. Y hay otro sector donde tampoco es fácil encontrar cifras, encontrar información, ¿no? Pero, y esto sí es claramente un efecto positivo del CETA, que son proyectos, en donde las empresas españolas, hay muchas empresas españolas en sectores de infraestructuras, de transporte, hospitalarios, etcétera, etcétera, en donde están participando activamente en proyectos en Canadá. Antes no participaban. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque no tenían la misma capacidad, el mismo acceso al mercado que gracias al CETA sí tienen ahora acceso al mercado. Y estamos hablando de proyectos que en valor total pueden suponer esos contratos aproximadamente unos 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros no estamos hablando de cantidades menores, ¿no? En definitiva, y con esto termino porque vamos un poquito ya también tarde sobre el programa previsto. Yo creo que hay tres conclusiones importantes, ¿no? Una, Canadá está en el radar para las empresas españolas y eso es gracias al CETA y gracias a que se están haciendo proyectos y las empresas españolas que están presentes con inversión pues están bastante satisfechas. En segundo lugar, de momento los efectos positivos han tenido lugar más en temas de flujos comerciales, que han aumentado un 60%, que en flujos de inversión directa. Pero no podemos olvidar el tema de proyectos y el tema de acceso que nos ha dado el CETA a las empresas españolas para poder concursar en igualdad de condiciones que empresas canadienses o de otros países con los cuales tiene acuerdos Canadá. En definitiva, yo creo que, y me parece que estamos todos de acuerdo, que el futuro va a ser bastante mejor de lo que es la realidad actual, que no es mala. Muchísimas gracias.
Decía Fernando Fernán Gómez que el éxito y el fracaso no son un resultado, sino una sensación. Hoy vamos a hablar de resultados porque cuando se habla de proyectos que realizan las empresas en otros países, los accionistas lo que piden son resultados. Para ello tenemos dos ejemplos, yo creo que muy significativos, muy relevantes, de dos sectores actuales y de mucho futuro, como son el sector de las energías renovables y el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Y dos ejemplos de dos empresas, una empresa canadiense que invierte en España, OpenText, desde hace ya muchos años, 2004 me parece recordar, ¿no, Jorge? Y una empresa española que invierte en Canadá, Enerfin, del grupo Elecnor. Para ello, Jorge Martínez es el director regional España y Portugal de OpenText. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector de las soluciones de software, especialmente dirigidas a la transformación digital y al desarrollo empresarial en la nube. Por su parte, Juan Roncero, que sustituye a la persona que estaba anunciada, que no ha podido venir, pero que sustituye perfectamente para dar cabida al grupo Enerfin. Juan tiene también unos 15 años de experiencia, no sé si alguno más, y es el director de construcción y explotación de parques eólicos y fotovoltaicos de Enerfin. Es un magnífico ejemplo que tenemos aquí porque él estuvo 2 años viviendo en Quebec y responsable de la implantación y la construcción del primer parque que desarrolló el grupo en Canadá. No voy a ser arrogante, no me voy a permitir el lujo de presentar a las empresas, prefiero que lo hagan ellos mismos. Le pediría a Jorge, por favor, que nos des una visión de lo que es OpenText en el mundo, cuál es su posición, sus principales actividades. Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por... Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Jesús. Tengo ya, si alguno más de 15 años, tengo que actualizar el perfil. La verdad es que es un poco de cosa, ¿no? Cuando pasas de 15 años da un poco de cosa ya, pero sí tengo que actualizarlo. Bueno, y agradecer a la Cámara de Comercio España-Canadá, por supuesto, la organización del evento, a la Embajada canadiense, que es un socio importantísimo para nosotros también, con el que llevamos colaborando hace muchos años, y nos ayuda muchísimo allá donde estamos, tanto aquí como en Portugal y en otros países. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. OpenText es una empresa que se dedica fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la gestión de la información empresarial, básicamente, orientado a todo lo que es el mundo de las tecnologías de la información y básicamente, como si dijéramos, la información es el gran dinamizador de lo que es la transformación digital de las empresas. Y es un poco la vocación de OpenText, que ha ido poco a poco creciendo, sobre todo en base a una política de adquisición de compañías, complementando un poco esa gestión con todo el tema de securización de la información, compartición de la información, etc. Es un poco la principal estrategia de OpenText. En España en concreto, llevamos desde el año 2004, más o menos. Comenzamos siendo 3 personas, yo me incorporé un poco después. Y, bueno, sobre todo a raíz de las adquisiciones, pero también por el crecimiento del negocio, a día de hoy, a partir de febrero, que hemos hecho la última adquisición importante, somos unas 270 personas más o menos, con lo cual la verdad que hemos tenido un crecimiento muy importante, del cual estamos muy satisfechos. Juan, ¿cuál es, en la misma pregunta, cuál es la posición del grupo Elecnor en España, en el mundo, y cuáles son las principales actividades que realiza? Bueno, primeramente muchas gracias a todos por participar, a la Cámara de Comercio y a la Embajada por organizar el evento, a la Secretaría de Estado por su apoyo. Pues el Grupo Elecnor es un grupo industrial español que con más de 60 años de experiencia, más de 17.000 empleados que operan en más de 50 países en el mundo, con lo cual tiene un perfil internacional claro, si bien pues sus raíces estaban siempre aquí en España, ¿no? Enerfin es el brazo inversor en energías renovables que creó el Grupo Elecnor hace más de 25 años ya, y tenemos proyectos eólicos en España, en Brasil y en Canadá también. Y ahora mismo estamos construyendo un proyecto eólico también en España y otro fotovoltaico, que es nuestro primer proyecto fotovoltaico y a la vez en Colombia. Entonces, Enerfin
inició sus inversiones en España, donde tenemos 600 megavatios instalados. Luego dimos en 2005 el salto a Brasil, donde hoy en día tenemos 600 megavatios instalados. Y en Canadá empezamos nuestra aventura. En Canadá en 2008, cuando resultamos adjudicatarios de una licitación en Quebec, realizada por Hidro-Quebec. Entonces, en ese momento, pues, comenzamos con ese proyecto allí, que lo ejecutamos entre 2012 y 2013, y como decía Jesús, yo tuve la suerte de estar ahí esos 2 años, dirigiendo la construcción de ese activo, y pues fue un reto, realmente a todos los niveles, porque era nuestro primer proyecto en Norteamérica, y si bien contábamos con el apoyo del Grupo Elecnor, el Grupo Elecnor no estaba presente en Canadá, entonces entramos los dos, digamos, en ese país que lo conseguimos abrir con ese proyecto. La construcción fue un reto, pero fue un éxito. Conseguimos poner en marcha el parque en 2013 y fue uno de los primeros parques que estaba operando de ese porte de 100 megavatios en Canadá. Y después intentamos seguir esa senda de crecimiento en Canadá, pero bueno, por la ralentización de las renovables en Ontario, por ejemplo, que no era un principal mercado, y en otras provincias, no ha sido hasta este momento actual donde ya estamos en disposición de este mismo año empezar la construcción de nuestro segundo proyecto en Canadá, en la provincia de Alberta, en este caso. Entonces, es un mercado muy importante para nosotros y en el que queremos tener una senda de crecimiento continuo. ¿Y cómo valora el grupo la presencia en Canadá? Es decir, ¿qué ventajas se encuentra desde el punto de vista de regulación, quizá de mercado? Bueno, para nosotros es, como decía, estratégico. Lógicamente, pues como os he comentado ya en la mesa anterior, por la importancia de Canadá como mercado, por su pues eso, estructura, población, capital, etcétera. Y pues comparando con otros países, pues sí que la regulación es importante, es decir, la obtención de permisos, autorizaciones es bastante ardua, pero en fin, como en todos los países, no es diferente pues en España o en Brasil, donde también operamos. Y una cosa a lo mejor específica que sí que vimos en Canadá desde que llegamos y que seguimos probando ahora es la importancia de la participación local en los procesos administrativos, las public hearings o audience publique en Quebec, que permitan a la sociedad opinar sobre proyectos, generalmente de infraestructuras, que incluso pueden llegar a inviabilizar proyectos si pues, la sensación social no es positiva de ese proyecto. Entonces, es algo que aprendimos en su momento, la importancia de reforzar el aspecto social de los proyectos para que puedan pasar por todos los trámites regulatorios locales. Muy bien, y Jorge, vosotros, en el sector vuestro es muy competitivo, desde luego, en España. ¿Qué condiciones veis en el mercado español? ¿Qué características? Diferentes, quizá, de otros países. Hombre, yo creo que España es uno de los principales mercados dentro de Europa, de los países maduros de Europa, es uno de los principales mercados. Yo diría que nosotros, en la subsidiaria de OpenText para España y Portugal, con respecto al peso tradicional que suelen tener en este tipo de compañías, yo he trabajado en unas cuantas también de multinacionales del software, yo creo que en el caso de OpenText tenemos un peso mayor de lo habitual en cuanto al negocio en Europa en general y a nivel mundial. Yo creo que en España es un país donde la inversión en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información es un punto muy importante. Tenemos compañías multinacionales muy importantes también que son clientes nuestros. Y yo creo que con respecto a otras regiones sí que hay un poco más de dinamismo, o sea, que yo diría que es casi lo más importante. Como si dijéramos un poco como la razón por la cual OpenText sigue invirtiendo en España. Y vosotros que estáis, digámoslo así, en la cresta de la ola de este proceso de transformación digital que estamos viviendo todos, ¿cuál es tu perspectiva para España? ¿Cómo ves esta transformación digital? Yo creo que España yo creo que estamos un poquito por detrás con respecto a otros países, pero yo creo que estamos rápidamente poniéndonos un poco al día en ese sentido, ¿no? Sí que veo muchísimo, en el mundo empresarial veo mucha inquietud y muchas iniciativas en este sentido, y también, muy importante también en el ámbito de la administración pública, sí que hemos visto en los últimos años una orientación clara a todo lo que tiene que ver con el tema de la digitalización, sobre todo desde el punto de vista normativo para apoyar también y promover este proceso en las compañías privadas, y la propia administración pública también está apostando muchísimo y siendo uno de los principales motores de todo lo que tiene que ver con temas de transformación digital, que es muy importante. Y en el otro sector, aquí representado Juan, en el sector de las energías renovables, ¿qué ve tu compañía? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué vamos a ver en el futuro?
Bueno, pues creemos que estamos en un momento de crecimiento, lógico por otra parte, pues por la lucha contra el cambio climático, en la que tanto Canadá como España están muy involucrados y decididos a ir por esa vía, y en el sector específico de energía renovable por la no dependencia de fuentes de combustibles fósiles y de otros mercados, ¿no? Entonces es un contexto que entendemos positivo de crecimiento, y en el futuro a corto y medio plazo pues vemos ya no solo a la energía eólica y fotovoltaica tradicional como actores principales, sino ya vemos al hidrógeno verde y al almacenamiento como futuros vectores de crecimiento del sector, ¿no? Entonces eso permitirá una diversificación mayor todavía del espectro y una dependencia menor de cuando hay sol o viento, gracias al almacenamiento y a las baterías, ¿no? Entonces, por eso nosotros ya desde hace 4 años tenemos un proyecto piloto de baterías en uno de nuestros parques eólicos, en Navarra, y estamos desarrollando un proyecto en Galicia de hidrógeno. Entonces nos estamos posicionando porque creemos que esas 4 fuentes son muy necesarias y ayudarán pues, al desarrollo competitivo y eficiente del sector y de las energías. Y tú que has vivido 2 años en Quebec, creo, ¿no? Sí. Y viviste probablemente lo más duro de la implantación, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del entorno cuando una compañía quiere hacer un proyecto empresarial en Canadá? Pues lo que más me sorprendió quizá era, no era un sector muy maduro todavía en Canadá, eran los primeros proyectos, pero a pesar de ello vimos que tanto los financiadores como los asesores, etcétera, están muy preparados, ¿no? Es decir, vimos un alto conocimiento, una madurez, no de este sector, pero sí de la gestión de proyectos e infraestructuras en general, que nos parece muy positivo, incluso mano de obra muy cualificada, incluso en esos inicios del sector en aquel entonces, ¿no? Entonces fue una grata sorpresa que hemos ido constatando en los siguientes años y con el proyecto actual, que realmente pues, es una realidad, pues, la sofisticación de estructuras financieras y de gestión de proyectos ahí. Eso a nivel empresarial. A nivel personal, ¿qué me sorprendió? Pues el frío, ¿no? Es decir, yo creo que nadie ha hablado de eso hoy, pero es realmente inquietante el frío que puede hacer allí, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos, por desgracia, se nos atrasó algún permiso, tuvimos que hacer construcción en invierno y realmente pues, realizar el izado de componentes de parques de aerogeneradores o hormigonar cimentaciones a menos 25 grados, pues era un reto, ¿no? Pero bueno, conseguimos, gracias a, pues, a la gente local que nos apoyó muchísimo y nuestro conocimiento, superar ese pequeño desafío. Y Jorge, tú en tu sector, espero que no sea el clima también, ¿qué le dirías a un potencial inversor que quiera venir a España a implantarse en tu sector, en el sector de las soluciones de software y tecnologías? Pues yo creo que yo le animaría a hacerlo. Yo creo que realmente hay una gran oportunidad. Una gran oportunidad de mercado, tenemos compañías importantes, tenemos una administración que nos apoya y que está empujando por este tipo de soluciones y a pesar de lo que se pueda comentar, yo creo que hay una buena oportunidad, un buen momento ahora mismo también. Yo creo que sí que hay mucha conciencia en ese sentido y sí que animaría encarecidamente a que se implantaran y a que participaran, porque hay una buena oportunidad de cara al futuro. Y hablando de esa administración de la que tú dices que colabora sin duda, ¿qué más le pedirías? ¿Qué cosa sería la que tú podrías decirle, bueno, pues podríamos mejorar en esto, ayudaría mucho? Si me puedo permitir comentarlo, quizá un poco agilizaran los procesos de contratación. Ahora que le puedo comentar. No, yo creo que tal como he comentado antes, notamos las empresas, notamos que hay muchísima pujanza, ¿no? por lanzar este tipo de iniciativas, mucha conciencia y mucha, sobre todo un poco del beneficio que aporta a las instituciones también y a los ciudadanos. Yo creo que es muy importante y es lo único que pediría, pues eso, que se siga favoreciendo la parte normativa, que también nos ayuda mucho, y la parte pues, nada, de pues, dinamizar un poco el proceso de contratación. Pues mira, ya si se puede, pues fenomenal, nada más. ¿Y tú, Juan, qué le recomendarías a una empresa española que quisiera invertir en Canadá? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, primero sería recomendar hacerlo. O sea, creemos que realmente es un país donde merece la pena invertir y que hay un gran horizonte de negocios en Canadá. Le animaríamos a hacerlo. Y como consejo, pues por nuestra experiencia un poco, pues quizás asesorarse bien de las diferencias entre provincias, ¿no? Es decir, cada provincia, al menos en el sector de las energías,
tiene competencias transferidas, con lo cual cada una pues gestiona de una manera diferente pues la energía como tal. Pues, por ejemplo, en Quebec está completamente regularizado a través de Hidro-Quebec y en otras provincias liberalizado, como es Alberta. Entonces, simplemente tener el cuidado de asesorarse, porque en todas las provincias hay oportunidades de negocio, pero asesorarse bien con consultores locales, a través, lógicamente, también de las embajadas, la canadiense en España o española en Canadá y cámaras de comercio, porque realmente la información a la hora de invertir en Canadá yo creo que es muy importante para hacerlo de la mejor manera posible desde el principio y evitando pues, posibles problemas que puedan ser evitados con un asesoramiento correcto. Creo que dada esa característica de diferencias entre provincias es importante esa parte. Muy bien, Juan. Y si os parece, para terminar, una pregunta conjunta a los dos, si podéis opinar. Yo me gustaría saber un poco qué llevaríais de España a Canadá y qué traeríais de Canadá a España. Yo creo que yo llevaría de España a Canadá el jamón. No, creo. No, yo creo que, bueno, yo creo en general, la verdad es que, hombre, nosotros somos, quizá un poco, yo creo que llevaría la parte de un poco de creativa, la parte que es un poco más de pensar fuera de lo que es el out of the box, ¿no? Como se suele decir, nuestra un poco quizás, y la parte canadiense yo creo que es, o sea, me encanta, es un país muy dinámico, muy dinámico. O sea, mi experiencia, yo, o sea, por temas de trabajo he tenido que viajar regularmente y trabajar con personas de allí, y es un país muy dinámico y muy ejecutivo también, lo cual también agradecemos mucho. Es un poco la parte más importante. ¿Tú, Juan, qué se te ocurrió? Pues a ver, o sea, ¿qué traería de Canadá? Pues en Canadá realmente hemos visto pues, grandes profesionales y en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí que realmente eso lo traería. Una cosa que realmente no traería sería todo este tema de la participación local, que realmente es muy peculiar de Canadá y creo que tiene su sentido, ¿no? Y por supuesto lo respetamos y creemos que tiene su sentido, pero a veces es demasiada decisión. Para España no sería. Exactamente, creemos adecuado. que no sería lo más apropiado, pero bueno. Pero por lo demás, pues toda la gestión de capitales que se hace desde allí y la gestión de proyectos, desde mi punto de vista, pues es muy importante, ¿no? Y de España, que llevaría allí, pues un poco nuestro conocimiento a lo mejor pues en tecnologías más incipientes en Canadá por su característica. Energía fotovoltaica, por ejemplo, se está empezando ahora y en España está muy implantada, y en hidrógeno verde quizás estemos un pequeño paso por delante, pues sí que podríamos llevar ese conocimiento a Canadá para potenciar esas iniciativas. Muy bien. Pues, ¿les parece? Podemos iniciar el coloquio que estaba previsto, un breve coloquio. Para ello, pues les pido que, si quieren intervenir haciendo alguna pregunta, o si quieren realizar algún comentario o contar su experiencia, brevemente, por favor. Les ruego solamente dos cosas. Una, que utilicen el micrófono que tienen ahí, y por favor que se presenten antes de hablar. Me hacen una señal y yo les voy dando pasos, si les parece. Bueno, para vencer la timidez voy a hacer otra pregunta mientras se plantean las cuestiones. A mí un tema que me parece que siempre debemos tratar en estos foros es el del capital humano, la diferencia que puede haber o las ventajas que hay en cuanto a los profesionales de los dos países. ¿Qué podéis decir le pregunto a Jorge primero, del sector tecnológico en España? ¿Qué tipo de profesionales tenemos? ¿Cómo son? Bueno, yo creo que tenemos unos profesionales muy cualificados. Yo creo que la calidad de nuestras universidades, la formación en general es muy buena. Yo creo que está dentro de los principales a nivel mundial. Luego también un poco lo que comentaba, esa capacidad que tenemos de aprendizaje, esa capacidad un poco de pensar fuera de lo que es la improvisación. Bueno, sí, improvisación, pero yo diría un poco más de creatividad, etcétera. Yo creo que también nos influye mucho. Entonces, en general, yo creo que a nivel humano tenemos una calidad profesional muy buena, yo diría, en general. Y la característica aparte del bilingüismo, que supongo que es una ventaja que muchas veces se nos achaca a los españoles, la característica del personal en Canadá. Pues también lo vimos un personal muy cualificado. Y a ese respecto, algo que me llamó la atención cuando llegamos allí es pues el peso de los sindicatos, ¿no? El peso de los sindicatos en Quebec, al menos, que entiendo que también es igual en otras regiones, que pues está muy especializado, y a la hora de
contratar pues eso, la construcción de un proyecto de infraestructuras, hay que tener muy en cuenta esa especificidad de Canadá, ¿no? De la importación de los sindicatos y de pues contar con ellos en todos los pasos de la implantación de un proyecto de infraestructuras. Por lo demás, como comentaba antes, pues el alto nivel, la alta cualificación pues a nivel de técnicos, de gestores y de profesionales de todo tipo. Tenemos una pregunta por allí, me parece, ¿verdad? No, el botón que tiene una carita. Bueno, yo diría que sí, que de hecho España en ese sentido sí que reúne una serie de características que son muy buenas para poder tener centros de offshore y nearshore, diría yo también. O sea, más nearshore que offshore. Offshore es más en otras zonas un poco más remotas, pero nearshore sí que vemos. De hecho, pues nuestra empresa tiene algún centro nearshore también aquí en España. Un poco bueno pues es un lugar bueno para vivir, las condiciones son buenas. A nivel de condiciones de trabajo también, el coste salarial, etcétera, es bueno también, con lo cual sí que hay una buena oportunidad, yo creo, para que se planteen más compañías, centros sobre todo de nearshore, en este caso. Y desde ese punto de vista, nosotros también hemos trabajado para compañías tecnológicas, porque representáis los dos sectores, yo creo, más dinámicos en este momento de la economía, donde hay más problemas para encontrar personal cualificado. Hay mucha compañía canadiense que viene a buscar personal cualificado, porque en el caso de América Latina era muy normal de empresas americanas y canadienses que van a buscar personal cualificado para llevárselo a Canadá. ¿Es ese el caso de que está ocurriendo también en España o no es tan normal? Bueno, yo creo que llevar personal de aquí para allá, hombre, hay algunas personas que van para allá, pero no veo tampoco una transición muy... Sí, tampoco en mi sector, de hecho en renovables ya es difícil incluso en España encontrar personal en España, con lo cual no están incluso ya disponibles para otros mercados, ¿no? Entonces hay realmente una alta demanda de profesionales de energías renovables en España que incluso complica pues cubrir posiciones incluso dentro de España. Muy bien, me están apremiando para ganar el tiempo que hemos ido perdiendo a lo largo de la jornada, por lo tanto vamos a dar por finalizada la sesión. Para ello va a clausurar Michael Di Santos como director general de la Cámara de Canadá-España. Lamentamos no tener la presencia de Zulema Aragonés, la presidenta que estaba anunciada, pero que por un motivo ineludible de agenda pues no ha podido asistir. Buenos días a todos. ¿Se oye bien, no? Muchas gracias, Jesús. En nombre de nuestra presidenta Zulema Aragonés Monjas, que no ha podido asistir al final al encuentro de hoy, me gustaría en su nombre y en nombre de la Cámara expresar nuestro agradecimiento a la Secretaria de Estado de Comercio y a la embajadora de Canadá, Wendy Drucker, y a Lisa García Grande, directora ejecutiva de ETHEX Invest in Spain, y a sus equipos por su apoyo y por hacer posible el encuentro de hoy. También me gustaría dar las gracias a todos los coorganizadores, los conferenciantes y a los asistentes de este acto hoy. Este encuentro, como se ha dicho antes, organizamos cada 2 años para tomar el pulso de las relaciones comerciales y de inversiones entre España y Canadá. En esta edición, igual que en el anterior, los números y las cifras continúan en una buena dirección y en su conjunto demuestran la buena relación y cada vez mayor relevancia de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.
Hemos podido identificar los factores positivos de este progreso hoy en día, que si me permiten se puede resumir como la fortaleza de las relaciones entre ambos países, el apoyo de las instituciones públicas y privadas y su colaboración con las empresas. La fortaleza de las empresas y de sus directivos y equipos gestores. Además, ambas economías son más abiertas y sus mercados cada vez más competitivos. Y sin duda hay un fuerte impacto y cada vez más de CETA. También, como se ha dicho hoy, que todos, yo creo que estamos en la misma página, que hay un gran potencial para las relaciones entre ambos países. Durante la mesa redonda hemos podido conocer en más detalle las experiencias y aprendizaje de dos empresas, ambos casos de éxitos, y que demuestran ese buen clima de negocios y de inversiones. Como se ha dicho hoy también, hay mucho potencial, así que hay trabajo por hacer y que podemos mejorar las relaciones comerciales y de inversiones para que sigan aumentando. Y ahí es nuestro interés como Cámara de brindar nuestro máximo apoyo a las empresas españolas y a las empresas canadienses y colaborar con las instituciones, tantas públicas como privadas, en trabajar juntos para aumentar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Para los que no conozcan bien a la Cámara, fue creada en 2007 por una iniciativa de empresas españolas y canadienses del sector privado y con un fuerte apoyo de la Embajada de Canadá y de la Embajada de España. Como indica nuestro nombre, somos una cámara bilateral y con socios en ambos lados del Atlántico. Nuestra cámara ha experimentado un fuerte crecimiento en número de miembros y en nuestra actividad en los últimos años, durante la cual hemos buscado nuestro espacio para dar un servicio de apoyo a nuestros miembros basado en sus necesidades y en donde están en el ciclo empresarial y a su medida, utilizando nuestra creciente red de relaciones con otras instituciones y nuestra red de contactos. Estamos muy orgullosos de que la mitad de nuestros socios son empresas españolas y la mitad son empresas canadienses. Y de la mitad de nuestros miembros son empresas pymes y micropymes. Así, para las empresas presentes que aún no son miembros todavía de nuestra Cámara, nuestra puerta está abierta y sería interesante conocer vuestros planes en más detalle y ver cómo nuestra Cámara os puede ayudar. Me gustaría resaltar que hoy tenemos un buen número de socios presentes y varios miembros de nuestra Junta Directiva, incluyendo Alberto Echari, Juan Millán y Marc Gagnon. Espero que tengáis la ocasión de charlar con ellos y con las otras instituciones representadas y aquí hoy en día para compartir experiencias y nuevos contactos en el café que vamos a celebrar a terminar este acto. Y también con las otras instituciones tan importantes como es la Embajada, como es el Club de Exportadores, pues como es ICEX, Invest in Spain, y todos los otros que han participado en este evento hoy, que creemos que parte de networking siempre es clave en este tipo de encuentros. De nuevo, nuestro agradecimiento por vuestra participación hoy y espero que tengamos la oportunidad de trabajar juntos en esa relación comercial y de inversiones tan relevante y cada vez más fuerte que es España y Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Pues damos por finalizado el encuentro. Agradecer a los asistentes y participantes su presencia aquí hoy y únicamente darles indicaciones, pero es un poco complicado llegar hasta el café. Tienen que bajar 3 tramos de escaleras, 3 tramos, y llegarán a un pasillo. Es el pasillo al fondo, a mano izquierda. A la derecha está la cafetería, a mano izquierda una pequeña salita que está preparada. 3 tramos de escaleras. Somos pocos y nos seguimos.